¿Cuántas veces has sentido que tu mente es un campo de batalla? Pensamientos de miedo, ansiedad, condenación o desesperanza que llegan sin invitación y parecen imposibles de detener. Hermano, hermana, quiero decirte algo. No estás solo en esta lucha, y más importante aún, no estás destinado a perderla. Hoy vamos a descubrir juntos cómo la palabra de Dios se convierte en nuestra arma más poderosa contra los pensamientos que nos roban la paz y nos alejan del propósito divino. Te pido que veas este video hasta el final, porque cada estrategia bíblica que compartiremos puede transformar completamente tu vida mental. Si este tema toca tu corazón, déjame un versículo bíblico en los comentarios que te haya ayudado en momentos difíciles. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más reflexiones que fortalezcan tu fe. Empezamos. Tópico 1. Reconociendo el origen de los pensamientos negativos. En los próximos minutos, vamos a descubrir de dónde vienen realmente esos pensamientos que nos atacan cada día. Te voy a mostrar 3 fuentes principales que la Biblia revela: la batalla espiritual, nuestro corazón herido y nuestra naturaleza caída. Cada una funciona de manera diferente, y cuando las conoces, puedes identificar exactamente qué está pasando en tu mente. Imagina por un momento a una persona que está sentada en su habitación por la noche. De repente, sin razón aparente, pensamientos de miedo empiezan a llenar su mente. No vales nada. Nunca vas a lograr tus sueños. Dios se ha olvidado de ti. ¿De dónde vienen estas ideas tan destructivas? La respuesta está en lo que el apóstol Pablo escribió en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo nos está diciendo algo muy claro. Hay una guerra invisible sucediendo ahora mismo. No es contra personas de carne y hueso, sino contra fuerzas espirituales que operan desde lugares celestiales. Estas fuerzas tienen un líder, y Jesús mismo lo identificó cuando habló con los fariseos. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, Jesús les dijo: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí, Jesús nos revela la identidad del enemigo. Es mentiroso por naturaleza. No puede decir la verdad, porque no hay verdad en él. Su especialidad es sembrar mentiras en nuestros pensamientos. Cuando esa persona en su habitación escucha, no vales nada, no está escuchando la voz de Dios. Está escuchando la voz del padre de mentira, quien usa estrategias muy específicas para atacar nuestra mente. ¿Cuáles son estas estrategias? La primera es la repetición constante. El enemigo sabe que si escuchas algo suficientes veces, tu mente empezará a creerlo. Por eso los mismos pensamientos negativos aparecen una y otra vez. La segunda estrategia es el momento perfecto. Él espera cuando estás cansado, solo o pasando por una situación difícil para atacar con más fuerza. La tercera estrategia es mezclar verdad con mentira. Toma algo que realmente pasó en tu vida y le añade una interpretación falsa. Pero aquí viene algo importante. No todos los pensamientos negativos vienen del enemigo. Algunos vienen de Dios, y necesitas saber la diferencia. Cuando Dios te habla, incluso cuando te corrige, siempre lo hace con amor y con una salida. En el primer libro de Corintios, capítulo 10, versículo 13, Pablo escribió: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios.
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Cuando Dios te muestra algo que necesita cambiar en tu vida, siempre te da la esperanza y el camino para cambiarlo. El enemigo, por el contrario, te condena sin ofrecerte ninguna solución. Dios dice: tienes este problema, pero yo te voy a ayudar a resolverlo. El enemigo dice: tienes este problema y nunca vas a cambiar. Además, los pensamientos que vienen de Dios siempre están alineados con su carácter y su palabra. Si un pensamiento te lleva hacia la desesperación, la amargura o el odio hacia ti mismo o hacia otros, no viene de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, el apóstol escribió algo muy claro: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor por naturaleza. Cada pensamiento que viene de Él va a estar empapado de amor, incluso cuando te está corrigiendo. Es como un papá que disciplina a su hijo porque lo ama, no porque lo odia. Ahora, ¿cómo puedes saber cuándo un pensamiento no viene de tu corazón renovado? Tu corazón renovado es la parte de ti que ya fue transformada por Jesús. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, Dios prometió: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Cuando naciste de nuevo, Dios te dio un corazón completamente nuevo. Este corazón nuevo piensa diferente, siente diferente y desea cosas diferentes. Los pensamientos que vienen de tu corazón renovado siempre van a estar en armonía con el corazón de Dios. Van a producir paz, gozo, esperanza y amor. Si un pensamiento te produce ansiedad constante, amargura o te empuja hacia el pecado, no está saliendo de tu corazón renovado. Está viniendo de otra fuente, del enemigo, de tu mente no renovada o de heridas que aún no han sanado. Pero hay otra fuente de pensamientos negativos que debemos entender: nuestro propio corazón herido. El rey Salomón, el hombre más sabio que jamás existió, escribió en Proverbios, capítulo 4, versículo 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Salomón nos está diciendo que nuestro corazón es como una fuente. Todo lo que sale de nosotros, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, viene de lo que está guardado en nuestro corazón. Si tu corazón tiene heridas sin sanar, esas heridas van a producir pensamientos negativos de forma automática. Piensa en una persona que fue abandonada por su padre cuando era niño. Esa herida se quedó guardada en su corazón. Ahora, cada vez que alguien no le contesta el teléfono inmediatamente, su corazón herido produce pensamientos como: me van a abandonar, no soy importante para nadie, siempre termino solo. Estos pensamientos no vienen del enemigo, vienen de una herida real que necesita sanidad. ¿Por qué es tan importante guardar nuestro corazón? Porque las experiencias que vivimos, especialmente las dolorosas, crean patrones de pensamiento. Es como cuando caminas por el mismo sendero muchas veces y se va marcando en la tierra. Cada vez que pasas por ahí, es más fácil seguir el mismo camino. Lo mismo pasa con las heridas emocionales. Si alguien te traicionó muchas veces, tu corazón desarrolla un patrón de desconfianza. Entonces, cada vez que conoces a alguien nuevo, automáticamente piensas: esta persona me va a traicionar. No es que seas malo o que no tengas fe, es que tu corazón está siguiendo un patrón que se formó por las experiencias pasadas. Pero aquí está la buena noticia: Dios puede renovar tu corazón completamente. En el Salmo 51, versículo 10,
El rey David, después de su pecado con Betsabé, oró así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David entendió algo muy importante. Él necesitaba que Dios creara algo nuevo dentro de él. No bastaba con reparar lo que estaba roto. Necesitaba un corazón completamente nuevo. Y eso es exactamente lo que Dios hace cuando venimos a Él con nuestras heridas. El proceso de renovación del corazón sucede a través de la palabra de Dios. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, el escritor nos explica: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder sobrenatural para llegar hasta las partes más profundas de nuestro ser. Puede separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Puede mostrar qué pensamientos vienen de heridas y cuáles vienen de su verdad. Y lo más importante, puede sanar esas heridas de una vez por todas. Cuando una persona llena su corazón con la palabra de Dios de forma constante, empieza a suceder algo sobrenatural. Los patrones viejos de pensamiento empiezan a debilitarse y nuevos patrones basados en la verdad de Dios empiezan a formarse. Es como cambiar la programación de una computadora. Finalmente, existe una tercera fuente de pensamientos negativos: nuestra naturaleza caída. El apóstol Pablo describió esta realidad de una manera muy honesta en su carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 15 al 17. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo está describiendo la lucha que todo cristiano experimenta. Hay una parte de nosotros que quiere hacer lo correcto, pero hay otra parte que nos empuja hacia lo incorrecto. Esta segunda parte es lo que la Biblia llama la carne o la naturaleza caída. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, algo cambió en la naturaleza humana. En Romanos, capítulo 5, versículo 12, Pablo explicó: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos nacimos con una naturaleza que está inclinada hacia el mal. No es que seamos completamente malos, pero sí tenemos una tendencia natural hacia el egoísmo, la mentira, la envidia y otros pecados. Esta naturaleza caída también produce pensamientos automáticos que van en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Por ejemplo, cuando alguien te critica, tu naturaleza caída inmediatamente produce pensamientos de venganza. Le voy a decir algo que lo lastime. Voy a hablar mal de él con otros. Nunca más le voy a ayudar. Estos pensamientos surgen sin que tú los invites. Son automáticos. O cuando ves que otra persona tiene algo que tú quieres, tu naturaleza caída produce pensamientos de envidia. No es justo que él tenga eso y yo no. Seguramente hizo algo malo para conseguirlo. Ojalá le vaya mal. De nuevo, estos pensamientos aparecen sin que tú los busques. Pablo continúa explicando esta lucha en Romanos, capítulo 7, versículos 18 y 19. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esta es la experiencia de todo cristiano honesto. Queremos pensar bien, queremos amar a otros, queremos confiar en Dios, pero constantemente surgen pensamientos que van en dirección contraria.
No es que seamos cristianos falsos o que nos falte fe. Es que estamos viviendo con dos naturalezas. La nueva naturaleza que viene de Cristo y la vieja naturaleza que heredamos de Adán. La lucha entre estas dos naturalezas produce lo que Pablo describió en Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Es como tener dos personas viviendo dentro de ti que quieren cosas completamente opuestas. El hombre espiritual quiere orar, leer la Biblia, amar a sus enemigos y confiar en Dios. El hombre carnal quiere vengarse, ser egoísta, mentir cuando le conviene y confiar solo en sí mismo. Esta batalla explica por qué a veces te sientes como dos personas diferentes. En la mañana, durante tu tiempo de oración, sientes paz y amor hacia todos. Pero en la tarde, cuando alguien te trata mal, sientes ira y deseos de venganza. No te estás volviendo loco, simplemente estás experimentando la guerra entre tus dos naturalezas. Pablo llegó al punto de exclamar en Romanos, capítulo 7, versículo 24: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Pablo se sintió desesperado por esta lucha constante, pero inmediatamente encontró la respuesta en el versículo siguiente, versículo 25. «Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado». La esperanza de liberación está en Jesucristo. Él no solo nos salvó del castigo del pecado, sino también del poder del pecado. A través de su muerte y resurrección, Él nos dio una nueva naturaleza que es más fuerte que la vieja naturaleza. En Romanos, capítulo 8, versículo 2, Pablo escribió: «Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte». Jesús introdujo una nueva ley espiritual en nuestras vidas, la ley del Espíritu de vida. Esta ley es más poderosa que la ley del pecado y de la muerte. Es como cuando un avión despega. La ley de gravedad sigue existiendo, pero la ley de la aerodinámica es más fuerte y permite que el avión vuele. De la misma manera, aunque la naturaleza caída sigue existiendo en nosotros, la nueva naturaleza en Cristo es más poderosa. Podemos vivir en victoria sobre los pensamientos negativos que produce nuestra carne. La clave está en entender que esta liberación no es automática. Requiere que aprendamos a caminar en el Espíritu. En Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Pablo nos dio la fórmula. «Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». Caminar en el Espíritu significa tomar decisiones conscientes de seguir la guía del Espíritu Santo en lugar de seguir los impulsos de nuestra naturaleza caída. Cuando surge un pensamiento negativo automático, no tenemos que obedecerlo. Podemos elegir pensar según la verdad de Dios. También significa alimentar constantemente nuestro espíritu con la palabra de Dios, la oración y la comunión con otros creyentes. En Romanos, capítulo 8, versículo 5, Pablo explicó: «Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu». ¿En qué enfoques tu mente determina cuál naturaleza va a dominar tu vida? Si te enfocas constantemente en cosas carnales, chismes, quejas, entretenimiento vacío, pensamientos negativos, tu naturaleza caída se va a fortalecer. Pero si te enfocas en cosas espirituales, la palabra de Dios, la oración, servir a otros, pensar en sus promesas, tu naturaleza espiritual se va a fortalecer. Es importante entender que los pensamientos negativos que surgen de nuestra naturaleza caída no definen quiénes somos en Cristo. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17,
Pablo declaró: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Tu verdadera identidad no está en los pensamientos automáticos que produce tu carne, sino en quien Dios dice que eres. Eres una nueva criatura en Cristo. Los pensamientos negativos son solo ecos del viejo hombre que ya fue crucificado con Cristo. Ahora que ya sabes de dónde vienen los pensamientos negativos, es hora de aprender cómo defenderte. Te voy a enseñar 3 armas espirituales que Dios te ha dado: su palabra como espada, la meditación bíblica como medicina y la renovación de tu mente como proceso de sanidad. Cada una de estas armas funciona de manera específica y poderosa contra los ataques mentales. Imagina a un soldado que está en medio de una batalla. Sus enemigos lo atacan desde todas las direcciones, pero él tiene un arma especial que puede cortar cualquier cosa que venga contra él. Esta es exactamente la imagen que Pablo usó cuando escribió a los Efesios, capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo nos está diciendo que la palabra de Dios no es solo un libro bonito para leer los domingos. Es un arma de guerra espiritual. Es la espada del Espíritu Santo. Cuando un pensamiento negativo ataca tu mente, puedes usar la palabra de Dios para cortarlo y destruirlo completamente. Pero ¿cómo funciona exactamente este poder sobrenatural? La respuesta está en la naturaleza misma de las Escrituras. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11, Dios mismo explicó el poder de su palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios está diciendo que su palabra tiene poder creativo. Cuando Él habla, las cosas suceden. Cuando tú hablas su palabra contra un pensamiento negativo, ese pensamiento tiene que obedecer, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. Pero aquí está el secreto. Tienes que usarla correctamente. No basta con conocer versículos de memoria si no los usas en el momento de la batalla. Es como tener una espada colgada en la pared, pero nunca tomarla cuando te atacan. El mejor ejemplo de cómo usar la palabra como arma lo encontramos en la vida de Jesús. Cuando Él fue tentado en el desierto, no usó su poder como hijo de Dios para defenderse. Usó exactamente la misma arma que tú tienes disponible, la palabra escrita de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 4, leemos: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Observa cómo respondió Jesús. No entró en una discusión filosófica con el diablo. No trató de explicar por qué la tentación estaba mal. Simplemente dijo: Escrito está, y citó la Escritura. Esta fue su espada espiritual, y cortó la tentación de inmediato. El diablo intentó de nuevo en los versículos 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra.
Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí vemos algo muy interesante. El diablo también usó la escritura, pero la usó mal, fuera de contexto. Jesús respondió con otra escritura que estaba en el contexto correcto. Esto nos enseña que no basta con conocer versículos. Necesitamos conocer su significado verdadero. La tercera tentación aparece en los versículos 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. 3 tentaciones, 3 respuestas con la palabra de Dios. Y el resultado está en el versículo 11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles, y le servían. Cuando usas la palabra de Dios correctamente contra los pensamientos negativos, el enemigo no tiene más opción que retirarse. Pero aquí está la clave. Jesús conocía las Escrituras de memoria. Él no tuvo que buscar en un libro cuál versículo usar. La palabra ya estaba guardada en su corazón. En el Salmo 119, versículo 11, el salmista escribió: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Guardar la palabra en tu corazón significa memorizarla. Cuando un pensamiento de ansiedad ataca tu mente, necesitas tener listo un versículo como Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Cuando un pensamiento de condenación te ataque, necesitas tener listo Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando un pensamiento de miedo trate de paralizarte, necesitas tener listo Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La memorización bíblica no es solo para niños en la escuela dominical. Es una herramienta de supervivencia espiritual para todo cristiano que quiere vivir en victoria. Pero la palabra de Dios no solo funciona como espada para cortar pensamientos negativos, también funciona como medicina para sanar tu mente. El rey David descubrió este secreto y lo escribió en el Salmo 1, versículos 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. David está describiendo a una persona que encontró el antídoto perfecto contra los pensamientos negativos: la meditación en la palabra de Dios. Pero esta no es cualquier tipo de meditación. Es muy diferente a la meditación que enseña el mundo. La meditación mundana te dice que vacíes tu mente, que no pienses en nada, que te concentres en tu respiración o en sonidos repetitivos. Pero la meditación bíblica es exactamente lo opuesto. Llena tu mente con la verdad de Dios. La palabra meditar en hebreo es haga, que significa murmurar, susurrar o hablar en voz baja. Es como cuando una vaca mastica su comida. La traga, la regresa, la vuelve a masticar, la traga otra vez. Así es como debes tratar la palabra de Dios. Darle vueltas en tu mente una y otra vez hasta que se convierta en parte de ti. Cuando una persona medita en la palabra de Dios de día y de noche, sucede algo sobrenatural en su mente. Los patrones viejos de pensamiento empiezan a cambiar. Es como cuando cambias la estación de radio en tu carro. Antes escuchabas puras canciones tristes que te deprimían.
Ahora cambias a una estación que toca música alegre y tu estado de ánimo cambia completamente. David comparó a esta persona con un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Por qué usó esta imagen? Porque un árbol junto al agua nunca tiene sed. Sus raíces siempre encuentran lo que necesitan para estar fuertes y dar fruto. Cuando tu mente está constantemente conectada con la palabra de Dios a través de la meditación, nunca te quedas sin recursos espirituales para enfrentar los pensamientos negativos. El fruto de una mente saturada con verdades bíblicas es impresionante. En lugar de producir ansiedad, produce paz. En lugar de producir ira, produce paciencia. En lugar de producir desesperanza, produce fe. En lugar de producir amargura, produce amor. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, Dios le dio esta promesa a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le prometió a Josué que si meditaba en su palabra constantemente, todo le saldría bien. No porque la vida sería fácil, sino porque su mente estaría llena de la perspectiva de Dios sobre cada situación. Cuando meditas en versículos como Jehová es mi pastor, nada me faltará, del Salmo 23, versículo 1, tu mente empieza a pensar como Dios piensa. En lugar de ver escasez, ves provisión. En lugar de ver problemas, ves oportunidades para que Dios muestre su poder. Cuando meditas en versículos como mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, tu mente se llena de una mentalidad de victoria. Ya no te ves como víctima de las circunstancias, sino como más que vencedor en Cristo. La meditación bíblica también produce estabilidad emocional. David escribió en el Salmo 112, versículo 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Una persona que medita constantemente en la palabra de Dios desarrolla un corazón firme. Las noticias malas no lo destruyen porque su fundamento no está en las circunstancias, sino en las promesas de Dios. Su mente está tan saturada de verdad que los pensamientos negativos no encuentran lugar donde agarrarse. Pero la meditación requiere disciplina y constancia. No puedes meditar una vez a la semana y esperar resultados. Tiene que ser como David dijo, de día y de noche. Esto no significa que tienes que estar las 24 horas con la Biblia abierta. Significa que durante todo el día, tu mente regresa constantemente a la palabra que has estado meditando. Por ejemplo, si en la mañana meditaste en Filipenses, capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Durante el día, cada vez que enfrentes un desafío, tu mente automáticamente regresará a esa verdad. En lugar de pensar, no puedo, pensarás, todo lo puedo en Cristo. Ahora, mientras la meditación es como la medicina que sana tu mente gradualmente, la renovación mental es el proceso completo de transformación. Pablo explicó este proceso en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está hablando de una transformación activa. La palabra transformaos en griego es metamorfo, de donde viene nuestra palabra metamorfosis. Es el mismo proceso que convierte a una oruga en mariposa. No es algo que sucede de la noche a la mañana, sino un proceso gradual, pero completo de cambio. El primer paso en este proceso
es decidir no conformarte a este siglo. Esto significa que no vas a permitir que el mundo determine cómo piensas. La sociedad te dice que tengas miedo del futuro, pero tú decides no conformarte a ese pensamiento. Los medios de comunicación te bombardean con negatividad, pero tú decides no conformarte a esa perspectiva. El segundo paso es la renovación activa de tu entendimiento. La palabra renovación, en griego, es anakainosis, que significa hacer nuevo otra vez. Es como renovar una casa vieja. No la tiras y construyes una nueva, sino que cambias las partes viejas por partes nuevas. Tu mente tiene ideas viejas que aprendiste antes de conocer a Cristo, o incluso después de conocerlo, pero que no están alineadas con la verdad de Dios. El proceso de renovación mental consiste en identificar estas ideas falsas y reemplazarlas conscientemente con la verdad de las Escrituras. Por ejemplo, si durante años pensaste, no valgo nada, necesitas reemplazar esa mentira con la verdad de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si durante años pensaste, Dios está enojado conmigo, necesitas reemplazar esa mentira con la verdad de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este proceso de reemplazo no es automático. Requiere esfuerzo consciente y constante. Es como aprender un nuevo idioma. Al principio tienes que pensar cada palabra, pero con la práctica, eventualmente, hablas con fluidez. Pablo explicó más detalles de este proceso en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara, descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, por el Espíritu del Señor. La transformación sucede cuando pasas tiempo contemplando la gloria de Dios en su palabra. Es como cuando te paras frente a un espejo. Automáticamente empiezas a parecerte a lo que estás viendo. Cuando pasas tiempo contemplando el carácter de Dios en las Escrituras, automáticamente empiezas a pensar como Él piensa. Pero aquí está algo importante que debes entender. Este proceso requiere paciencia. Pablo dijo, de gloria en gloria. No, de problema a perfección en un día. Es un proceso gradual que sucede paso a paso. Muchas personas se desaniman porque esperan cambios instantáneos. Leen un versículo y esperan que todos sus pensamientos negativos desaparezcan inmediatamente. Cuando eso no sucede, piensan que algo está mal con ellos o que la palabra de Dios no funciona. Pero la renovación mental es como el ejercicio físico. Si vas al gimnasio una vez, no sales con músculos enormes. Tienes que ir constantemente, día tras día, mes tras mes, para ver resultados significativos. Lo mismo sucede con la renovación de tu mente. En el Salmo 147, versículo 3, David escribió, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios sana las heridas emocionales y mentales, pero lo hace gradualmente, con paciencia y ternura. Como un doctor que venda una herida física y la va cambiando poco a poco hasta que sana completamente. Durante este proceso, van a haber días cuando sientes que no estás progresando. Los pensamientos negativos van a regresar y vas a sentir que estás en el mismo lugar donde empezaste. Pero eso no es verdad. Cada vez que usas la palabra de Dios contra un pensamiento negativo, estás fortaleciendo tu mente espiritual. Es como construir un músculo. No puedes ver el crecimiento día a día, pero después de varias semanas o meses,
La diferencia es obvia. Lo mismo sucede con la renovación mental. Los cambios son graduales pero reales. El profeta Isaías escribió en el capítulo 28, versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón. Renglón, línea tras línea, un poquito allí, otro poquito allá. Dios trabaja en nuestras vidas poco a poco, línea tras línea. No esperes una transformación completa de un día para otro. Celebra los pequeños progresos y mantén la constancia. También es importante que entiendas que la renovación mental no significa que nunca más vas a tener un pensamiento negativo. Significa que cuando vengan esos pensamientos, sabrás cómo manejarlos. Tendrás las herramientas espirituales para no ser dominado por ellos. Pablo mismo admitió que tenía que luchar constantemente con su mente. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9, escribió: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo tenía un aguijón en la carne que lo molestaba constantemente. Oró 3 veces para que Dios lo quitara, pero Dios le dijo que su gracia era suficiente. A veces, Dios permite que ciertos desafíos mentales permanezcan en nuestras vidas para mantenernos dependientes de Él y para que su poder se muestre a través de nuestra debilidad. Esto no significa que debes resignarte a vivir con pensamientos negativos. Significa que debes aprender a vivir en la gracia de Dios, sabiendo que su poder se perfecciona en tu debilidad. La renovación mental también incluye cambiar las cosas que permites que entren en tu mente. En Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Pablo nos dio una lista muy específica. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo no está sugiriendo que pienses en estas cosas. Te está ordenando que lo hagas. La renovación mental requiere que seas intencional acerca de lo que permites en tu mente. Si pasas todo el día escuchando noticias negativas, leyendo comentarios tóxicos en redes sociales o viendo programas llenos de violencia e inmoralidad, va a ser muy difícil mantener una mente renovada. Necesitas crear una dieta mental saludable. Así como cuidas lo que comes para mantener tu cuerpo sano, necesitas cuidar lo que consumes mentalmente para mantener tu mente sana. Esto significa elegir conscientemente música que edifica tu fe, libros que fortalecen tu espíritu, conversaciones que te animan y entretenimiento que no contamina tu mente. No se trata de aislarte del mundo, sino de ser sabio acerca de lo que permites que influencie tus pensamientos. El resultado final de la renovación mental es que puedes comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como dice Romanos 12, versículo 2. Cuando tu mente está renovada, puedes discernir claramente la voz de Dios. Los pensamientos que vienen de Él se vuelven obvios, y los pensamientos que vienen del enemigo o de tu carne se vuelven fáciles de identificar. Una mente renovada es como un radio sintonizado correctamente. Puede recibir la señal de Dios con claridad, sin interferencias de otras estaciones. Puedes tomar decisiones sabias porque puedes escuchar su dirección. Puedes vivir en paz porque confías en su plan. Puedes amar a otros porque tu corazón está lleno de su amor. Ahora, vamos a ponernos prácticos. Ya sabes de dónde vienen los pensamientos negativos y ya tienes las armas para defenderte.
pero necesitas saber exactamente cómo usarlas en el momento del ataque. Te voy a enseñar 3 técnicas de combate espiritual. Cómo capturar pensamientos antes de que crezcan. Cómo usar tu boca como arma de declaración. Y cómo crear ayunos mentales que limpien tu mente completamente. Imagina a un guardia de seguridad que está vigilando la entrada de un edificio importante. Su trabajo no es esperar a que los intrusos entren y causen daño. Su trabajo es interceptarlos en la puerta antes de que pongan un pie adentro. Esta es exactamente la estrategia que Pablo nos enseñó en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo está hablando de una guerra que sucede en el mundo de las ideas. Los argumentos y pensamientos que se oponen a la verdad de Dios son como soldados enemigos que tratan de invadir tu mente. Tu trabajo es capturarlos antes de que tomen control. La palabra llevando cautivo, en griego, es aichmalotizo, que significa tomar prisionero de guerra. No significa ignorar el pensamiento o pretender que no existe. Significa arrestarlo, examinarlo y decidir conscientemente qué hacer con él. ¿Pero cómo haces esto prácticamente? El primer paso es desarrollar lo que podríamos llamar conciencia mental. La mayoría de las personas viven en piloto automático. Los pensamientos vienen y van sin que les presten atención. Pero un guerrero espiritual mental está siempre alerta, vigilando qué pensamientos están tratando de entrar en su mente. Cuando surge un pensamiento negativo, no lo recibas automáticamente como si fuera tuyo. Detente y pregúntate, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Es verdad según la palabra de Dios? ¿Me está llevando hacia Cristo o me está alejando de Él? Por ejemplo, si el pensamiento «soy un fracaso» trata de entrar en tu mente, no lo aceptes inmediatamente. Captúralo, examínalo. Pregúntate, ¿es esto lo que Dios dice sobre mí? La respuesta es no. En Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios dice, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Una vez que captures el pensamiento y determines que no viene de Dios, reemplázalo inmediatamente con la verdad. No dejes un vacío en tu mente, porque el vacío será llenado por más pensamientos negativos. Reemplaza «soy un fracaso» con «soy más que vencedor en Cristo Jesús», basado en Romanos, capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La interceptación de pensamientos requiere velocidad. Entre más tiempo permitas que un pensamiento negativo permanezca en tu mente, más fuerte se vuelve. Es como una semilla. Si la sacas inmediatamente, no puede echar raíces. Pero si la dejas ahí, empezará a crecer y será más difícil quitarla. Jesús mismo nos enseñó la importancia de la acción inmediata cuando habló del hombre fuerte en Marcos, capítulo 3, versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata al hombre fuerte, y entonces podrá saquear su casa. Tu mente es como una casa, y tú eres el hombre fuerte que la protege. Los pensamientos negativos son como ladrones que quieren entrar y robar tu paz, tu gozo y tu fe. Tienes que atarlos inmediatamente antes de que puedan hacer daño. Una de las herramientas más poderosas para la interceptación inmediata es la oración. Cuando un pensamiento negativo surge, no trates de luchar contra él con tu propia fuerza. Inmediatamente involucra a Dios en la batalla. Ora algo como: Padre,
Este pensamiento no viene de ti. Lo rechazo en el nombre de Jesús y pido que tu verdad llene mi mente ahora mismo. El salmista David practicaba esta técnica. En el Salmo 143, versículo 8, oró: Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. David sabía que necesitaba la ayuda de Dios para dirigir sus pensamientos correctamente. No confiaba en su propia capacidad mental. Confiaba en la misericordia y dirección de Dios. Otra técnica práctica es lo que podríamos llamar el filtro de Cristo. Pablo nos dijo que llevemos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que cada pensamiento que permites en tu mente debe pasar por un filtro. ¿Este pensamiento es obediente a Cristo? ¿Es algo que Jesús pensaría? ¿Me hace más parecido a Él? Si un pensamiento de venganza entra en tu mente, pásalo por el filtro de Cristo. ¿Jesús buscaría venganza? Number en Mateo, capítulo 5, versículo 44. Él dijo: Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si un pensamiento de preocupación extrema trata de dominar tu mente, pásalo por el filtro de Cristo. ¿Jesús se preocuparía hasta el punto de la ansiedad? Number en Mateo, capítulo 6, versículo 25. Él dijo: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El filtro de Cristo no es complicado. Simplemente pregúntate: ¿este pensamiento me hace más parecido a Jesús o menos parecido a Él? Si la respuesta es menos parecido, recházalo inmediatamente. También es importante entender que la interceptación de pensamientos no es una batalla que peleas una vez y ya está. Es una disciplina diaria que requiere constancia. Pablo reconoció esto cuando escribió en 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. No estaba hablando de abuso físico, sino de disciplina. De la misma manera, necesitas disciplinar tu mente diariamente, capturando pensamientos y sometiéndolos a Cristo. Pero capturar pensamientos es solo la primera parte de la guerra espiritual mental. La segunda estrategia es usar tu boca como arma de declaración. El escritor de Hebreos, capítulo 4, versículo 14, escribió: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La palabra profesión, en griego, es homología, que significa confesar o declarar. El escritor nos está diciendo que retengamos o mantengamos firme nuestra confesión. Esto significa que debemos declarar constantemente con nuestra boca lo que creemos sobre Dios y sobre nosotros mismos según su palabra. Tu boca no es solo para comer y hablar, es un arma espiritual poderosa. Lo que sale de tu boca tiene el poder de crear realidad en tu mundo espiritual. Jesús mismo enseñó este principio en Marcos, capítulo 11, versículo 23. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Jesús está hablando del poder de las palabras habladas con fe. Cuando declaras la verdad de Dios sobre tu situación, estás ejerciendo autoridad espiritual sobre las circunstancias y sobre los pensamientos negativos. Pero, ¿qué significa exactamente confesar o
declarar. No significa repetir palabras mágicas esperando que algo sobrenatural suceda automáticamente. Significa alinear lo que sale de tu boca con lo que Dios ya dijo en su palabra y hacerlo con fe genuina. Por ejemplo, si estás siendo atacado por pensamientos de pobreza y escasez, puedes declarar basado en Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. No vivo en escasez. Vivo en la provisión abundante de mi Padre Celestial. Cuando declaras esto, no estás tratando de convencer a Dios de que te dé algo. Estás declarando lo que Él ya prometió. Y estás alineando tu atmósfera mental con su verdad. Si estás siendo atacado por pensamientos de condenación, puedes declarar basado en Romanos, capítulo 8, versículo 1. No hay ninguna condenación para mí, porque estoy en Cristo Jesús. Soy justificado por la sangre de Jesús. Soy aceptado en el amado. La confesión positiva no es negar la realidad de los problemas, es declarar una realidad superior, la realidad del reino de Dios. Los problemas pueden ser reales en el mundo natural, pero las promesas de Dios son más reales en el mundo espiritual. David practicaba esta técnica constantemente. En el Salmo 27, versículo 1, declaró: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? David no estaba negando que tenía enemigos reales que querían matarlo. Estaba declarando una verdad superior, que Jehová era más poderoso que todos sus enemigos juntos. Es importante entender que las declaraciones bíblicas no solo afectan tu mente, también afectan la atmósfera espiritual alrededor de ti. En Proverbios, capítulo 18, versículo 21, Salomón escribió: La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tus palabras tienen poder de vida o muerte. Cuando declaras muerte, nunca voy a salir de esta situación. Siempre me pasan cosas malas. No sirvo para nada. Estás liberando poder de muerte en tu atmósfera mental. Pero cuando declaras vida, Dios tiene un plan bueno para mi vida. Soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo. Estás liberando poder de vida. Las declaraciones también tienen un efecto acumulativo. Entre más declares la verdad de Dios, más se satura tu atmósfera mental con su presencia y su poder. Es como poner música de adoración en tu casa. Después de un tiempo, toda la atmósfera cambia. Pero aquí está algo clave. No puedes declarar con tu boca lo que no crees en tu corazón y esperar resultados. Jesús dijo en Marcos 11, 23, que la persona debe no dudar en su corazón, sino creer que será hecho lo que dice. La confesión efectiva requiere fe genuina. Si declaras, soy sano, pero en tu corazón estás lleno de duda y miedo, tus palabras no tendrán poder. Pero si declaras, confío en que Dios me va a sanar según su voluntad perfecta, con fe genuina, esas palabras tendrán poder espiritual. Por eso es tan importante que tus declaraciones estén basadas en la palabra de Dios, no en tus deseos personales. Cuando declaras lo que Dios ya dijo, puedes hacerlo con confianza total, porque sabes que Él no miente. Una técnica práctica es crear una lista de declaraciones bíblicas sobre las áreas donde más luchas con pensamientos negativos. Si luchas con la autoestima, busca versículos sobre tu identidad en Cristo y conviértelos en declaraciones personales. Si luchas con el miedo, busca versículos sobre la protección y el cuidado de Dios. Luego, declara estas verdades en voz alta todos los días, especialmente cuando sientes que los pensamientos negativos están tratando de atacarte. No importa si al principio no sientes que es verdad. Sigue declarando lo que Dios dice.
y eventualmente tu corazón se alineará con tu confesión. La tercera estrategia de guerra espiritual mental es lo que podríamos llamar ayuno de pensamientos tóxicos. Pablo nos dio la fórmula en Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo no está dando sugerencias amables para pensar bonito. Está dando una orden militar para disciplinar tu mente. La palabra pensad en griego es logizomai, que significa calcular, considerar deliberadamente o enfocar la mente intencionalmente. El ayuno de pensamientos tóxicos significa que conscientemente decides rechazar ciertos tipos de pensamientos y reemplazarlos con otros. Es como hacer dieta. Dejas de consumir comida dañina y empiezas a consumir comida nutritiva. Los pensamientos tóxicos son cualquier cosa que contamina tu mente y te aleja de Dios. Chismes, pornografía, fantasías de venganza, preocupaciones obsesivas, comparaciones destructivas, autocompasión, amargura, resentimiento y cualquier cosa que produzca desesperanza en lugar de fe. La disciplina mental requiere que identifiques específicamente qué tipos de pensamientos son más tóxicos para ti. Para algunas personas son los pensamientos de comparación con otros. Para otras son las fantasías sexuales impuras. Para otras son los pensamientos obsesivos de preocupación sobre el futuro. Una vez que identifiques tus patrones de pensamiento más destructivos, necesitas crear un plan específico para rechazarlos. Esto significa que cuando surge el pensamiento tóxico, inmediatamente dices no y lo reemplazas con algo de la lista de Pablo. Algo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtuoso y digno de alabanza. Por ejemplo, si tu mente constantemente se va hacia pensamientos de comparación destructiva, fulano tiene mejor trabajo que yo, mengana es más bonita que yo, todos tienen más dinero que yo, puedes reemplazar estos pensamientos con gratitud específica por lo que Dios te ha dado. En lugar de pensar, fulano tiene mejor trabajo que yo, puedes pensar, estoy agradecido por el trabajo que Dios me ha dado y confío en que Él tiene planes mejores para mi futuro. En lugar de, mengana es más bonita que yo, puedes pensar, soy creado de manera formidable y maravillosa, según el Salmo 139, versículo 14, y mi belleza viene de mi relación con Cristo. El cultivo intencional de pensamientos que honran a Dios requiere disciplina constante. No es algo que haces una vez a la semana, durante tu tiempo devocional. Es algo que haces momento a momento durante todo el día. Una técnica práctica es lo que podríamos llamar alimentación mental programada. Así como comes a ciertas horas del día para mantener tu cuerpo nutrido, puedes programar ciertos momentos del día para alimentar tu mente con pensamientos específicos que honran a Dios. Por ejemplo, cuando te despiertas en la mañana, antes de revisar tu teléfono o pensar en los problemas del día, puedes pasar 5 minutos pensando intencionalmente en las misericordias de Dios. Basado en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Durante el almuerzo, en lugar de llenar tu mente con noticias negativas o chismes de oficina, puedes pasar unos minutos meditando en un atributo específico de Dios: su fidelidad, su amor, su poder, su sabiduría. Antes de dormir, en lugar de repasar todos los problemas del día o preocuparte por el mañana, puedes enfocar tu mente en las bendiciones que recibiste durante el día
y en las promesas de Dios para tu vida. Otra técnica es crear listas de emergencia mental. Estas son listas específicas de verdades bíblicas que puedes usar cuando ciertos tipos de pensamientos tóxicos atacan tu mente. Por ejemplo, puedes tener una lista de emergencia para ansiedad con versículos como Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Puedes tener una lista de emergencia para tristeza, con versículos como Isaías, capítulo 61, versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. El ayuno de pensamientos tóxicos también significa ser muy selectivo sobre lo que permites que entre en tu mente a través de tus ojos y oídos. Si constantemente estás viendo programas de televisión llenos de violencia, inmoralidad y negatividad, va a ser muy difícil mantener una mente pura. Si constantemente estás escuchando música que habla de desesperanza, amargura y cosas carnales, esa música va a influenciar tus patrones de pensamiento. Si constantemente estás leyendo artículos y comentarios llenos de negatividad y división, eso va a contaminar tu perspectiva mental. Esto no significa que tienes que vivir en una burbuja, ignorando completamente la realidad del mundo. Significa que necesitas ser intencional sobre lo que consumes mentalmente, así como eres intencional sobre lo que consumes físicamente. En el Salmo 101, versículo 3, David declaró: No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. David entendió que lo que ponía delante de sus ojos afectaba directamente su corazón y su mente. Por eso tomó la decisión consciente de no mirar cosas injustas. El cultivo intencional de pensamientos puros también requiere que alimentes tu mente con cosas buenas de manera proactiva. No basta con evitar lo malo, necesitas consumir abundantemente lo bueno. Esto significa buscar música que edifica tu fe, libros que fortalecen tu espíritu, películas que inspiran valores bíblicos, conversaciones que te animan en tu caminar con Dios, y cualquier forma de entretenimiento que te acerca más a Cristo en lugar de alejarte de Él. También significa crear tiempo regular para llenar tu mente con la palabra de Dios, no solo como estudio intelectual, sino como alimento espiritual que transforma tus patrones de pensamiento. El profeta Isaías escribió en el capítulo 55, versículos 10 y 11, sobre el poder de la palabra de Dios para transformar la realidad. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando llenas tu mente constantemente con la palabra de Dios, esa palabra hace su trabajo transformador automáticamente. No tienes que forzar el cambio. La palabra misma tiene poder para cambiar tus patrones de pensamiento desde adentro hacia afuera. El ayuno de pensamientos tóxicos es una disciplina de por vida, no algo que haces por unas semanas y ya está. Requiere vigilancia constante y decisiones conscientes momento a momento. Pero los resultados valen completamente la pena. Una mente que está llena de paz en lugar de ansiedad, esperanza
en lugar de desesperación, amor en lugar de amargura y fe en lugar de miedo. Llegamos al momento más importante de todo nuestro recorrido. Ahora te voy a enseñar cómo vivir en victoria mental permanente, no solo ganar batallas ocasionales. Vamos a hablar de 3 pilares que sostienen una mente libre para siempre. Conocer tu verdadera identidad en Cristo, mantener comunión diaria con el Espíritu Santo y usar tu libertad mental para bendecir a otros. Estos 3 pilares trabajan juntos para crear una vida mental completamente transformada. Imagina a una persona que durante años creyó que era huérfana, pobre y sin valor. Vivió en las calles, comió de la basura y se sintió rechazada por todo el mundo. Pero un día descubre que en realidad es hija del rey del país. No solo eso, sino que siempre fue heredera de todo el reino. Su vida cambia completamente, no porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque ahora sabe quién es realmente. Esta es exactamente la transformación que Pablo describió en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo no está hablando de un cambio gradual o parcial. Está hablando de una transformación completa de identidad. Cuando aceptaste a Cristo, no te convertiste en una versión mejorada de tu viejo yo. Te convertiste en una criatura completamente nueva, con una identidad completamente nueva. El problema es que muchos cristianos nunca descubren su verdadera identidad. Siguen viviendo como huérfanos espirituales, cuando en realidad son hijos del Rey. Siguen pensando como pobres, cuando en realidad son herederos de todo lo que el Padre tiene. Siguen sintiéndose rechazados, cuando en realidad son escogidos y amados. Los pensamientos de condenación atacan precisamente este punto, tu identidad. Te susurran, no vales nada. Dios está decepcionado de ti. Nunca vas a ser suficientemente bueno. Has pecado demasiado como para que Dios te ame. Estos pensamientos tienen poder solo cuando no conoces quién eres realmente en Cristo. Pero cuando descubres tu verdadera identidad, estos pensamientos pierden todo su poder. Es imposible que te sientas condenado cuando sabes que eres justificado. Es imposible que te sientas rechazado cuando sabes que eres aceptado en el amado. Es imposible que te sientas sin valor cuando sabes que fuiste comprado por precio. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, el apóstol escribió una descripción increíble de tu verdadera identidad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Examina cada palabra de esta descripción. Eres linaje escogido. No fuiste un accidente. Fuiste elegido específicamente por Dios antes de la fundación del mundo. Eres real sacerdocio. Tienes acceso directo al trono de Dios. No necesitas intermediarios humanos. Eres nación santa. Has sido apartado para los propósitos sagrados de Dios. Eres pueblo adquirido por Dios. Fuiste comprado y ahora le perteneces completamente. Esta no es una descripción de lo que podrías llegar a ser si te portas bien. Esta es una descripción de lo que ya eres ahora mismo, por causa de lo que Cristo hizo por ti. Cuando un pensamiento de condenación trata de atacarte, puedes responder desde tu verdadera identidad. Yo soy linaje escogido. Yo soy real sacerdocio. Yo soy nación santa. Yo soy pueblo adquirido por Dios. Este pensamiento de condenación no tiene derecho legal sobre mí, porque mi identidad está establecida en Cristo. El poder transformador de conocer tu identidad es que cambia completamente cómo interpretas todo lo que te sucede. Cuando sabes que eres hijo del Rey,
Ya no interpretas los problemas como evidencia de que Dios te abandonó. Los interpretas como oportunidades para que el poder de tu Padre se manifieste en tu vida. En Romanos, capítulo 8, versículo 15, Pablo explicó esta transformación de identidad. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La palabra Abba es la palabra más íntima que un niño judío podía usar para referirse a su papá. Es como decir papito o papi. Pablo está diciendo que tienes el derecho y la autoridad espiritual para acercarte al Dios del universo y llamarlo papito. Este nivel de intimidad destruye completamente los pensamientos de condenación. Un hijo no tiene miedo de acercarse a su papá amoroso, incluso cuando ha cometido errores. Sabe que su papá lo ama incondicionalmente y que siempre está dispuesto a perdonar y restaurar. Es crucial que entiendas la diferencia entre lo que sientes y lo que Dios dice sobre ti. Tus sentimientos son reales, pero no son la verdad final sobre tu identidad. Puedes sentirte rechazado, pero la verdad de Dios es que eres aceptado en el amado, según Efesios, capítulo 1, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Puedes sentirte culpable, pero la verdad de Dios es que no hay ninguna condenación para ti, según Romanos, capítulo 8, versículo 1. Puedes sentirte solo, pero la verdad de Dios es que Él nunca te dejará, ni te desamparará, según Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Los sentimientos van y vienen, como las olas del mar. Pero tu identidad en Cristo es como una roca sólida que nunca se mueve. Cuando aprendes a pararte sobre la roca de tu identidad, en lugar de las olas de tus sentimientos, encuentras una estabilidad mental que nada puede sacudir. Esta revelación de identidad no viene de una sola vez. Es un proceso gradual, donde el Espíritu Santo te va revelando más y más de quién eres en Cristo. Cada vez que lees la Biblia y descubres una nueva promesa sobre tu identidad, tu mente se renueva un poco más. En Juan, capítulo 8, versículo 32, Jesús dijo, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La palabra conocer aquí no significa conocimiento intelectual. Significa una revelación personal que penetra hasta lo más profundo de tu ser. Cuando realmente conoces tu identidad en Cristo a este nivel, esa verdad te hace libre automáticamente de los pensamientos de condenación. Pero conocer tu identidad es solo el primer pilar de la victoria mental permanente. El segundo pilar es mantener comunión diaria con el Espíritu Santo. Jesús prometió en Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, es una persona divina que vive dentro de ti y quiere tener una relación íntima contigo. Una de sus funciones principales es ser tu guía personal en el mundo de los pensamientos. Cuando el Espíritu Santo guía tus pensamientos, ya no tienes que depender solo de tu propia capacidad mental para discernir qué pensamientos aceptar y cuáles rechazar. Tienes un consejero divino que conoce todas las cosas y que te puede mostrar exactamente qué está pasando en tu mente. En 1 Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11, Pablo explicó esta realidad. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque,
¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo conoce perfectamente tanto las cosas de Dios como las cosas del hombre. Él puede revelarte exactamente qué pensamientos vienen de Dios, cuáles vienen del enemigo y cuáles vienen de tu propia carne. No tienes que adivinar, puedes preguntarle directamente. La comunión diaria con el Espíritu Santo comienza con reconocer su presencia en tu vida. Muchos cristianos viven como si el Espíritu Santo fuera un visitante ocasional que viene solo durante los servicios de la iglesia. Pero la verdad es que Él vive permanentemente dentro de ti desde el momento que naciste de nuevo. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, Pablo escribió: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tu cuerpo es su templo. Él está contigo cuando te despiertas en la mañana, está contigo cuando vas al trabajo, está contigo cuando enfrentas decisiones difíciles, está contigo cuando los pensamientos negativos tratan de atacarte. Nunca estás solo en la batalla mental. Desarrollar sensibilidad espiritual para discernir la voz del Espíritu Santo requiere práctica y atención. Al principio, puede ser difícil distinguir su voz de tus propios pensamientos, pero con el tiempo y la experiencia, su dirección se vuelve inconfundible. La voz del Espíritu Santo siempre está alineada con la palabra de Dios. Nunca te dirá algo que contradiga las Escrituras. Si un pensamiento va contra la Biblia, no viene del Espíritu Santo, sin importar qué tan espiritual se sienta. La voz del Espíritu Santo también produce paz en tu corazón. En Colosenses, capítulo 3, versículo 15, Pablo escribió: «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis, llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos». La palabra gobierne significa que la paz debe ser el árbitro final en tus decisiones. Cuando el Espíritu Santo te guía hacia un pensamiento verdadero, sientes paz interior. Cuando un pensamiento no viene de Él, sientes inquietud o confusión. Una manera práctica de desarrollar esta sensibilidad es comenzar cada día preguntándole al Espíritu Santo cómo quiere guiar tus pensamientos. Puedes orar algo así: Espíritu Santo, tú vives en mí. Te pido que guíes mis pensamientos hoy. Ayúdame a discernir tu voz y a seguir tu dirección en cada situación. Durante el día, cada vez que te enfrentes a una decisión o cuando surja un pensamiento confuso, puedes hacer una pausa y preguntarle: ¿qué piensas tú sobre esto? ¿Cómo quieres que responda? Con el tiempo, empezarás a recibir claridad y dirección de manera consistente. La comunión con el Espíritu Santo también incluye ser sensible a su corrección amorosa. Cuando empiezas a entretener pensamientos que no le agradan, Él te hará sentir una suave convicción en tu corazón. No es condenación, es corrección amorosa de alguien que quiere lo mejor para ti. En Efesios, capítulo 4, versículo 30, Pablo advirtió: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Es posible contristar al Espíritu Santo con nuestros pensamientos y actitudes. Pero cuando somos sensibles a su corrección y respondemos rápidamente, Él nos restaura inmediatamente a la comunión plena. La paz sobrenatural, que viene de una mente alineada con el Espíritu, es uno de los frutos más hermosos de la victoria mental permanente. Pablo la describió en Filipenses, capítulo 4, versículo 7. «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús».
Esta paz es sobrenatural porque sobrepasa el entendimiento humano. No depende de que las circunstancias estén perfectas. No depende de que no tengas problemas. Depende únicamente de que tu mente esté alineada con el Espíritu Santo. Cuando vives en comunión constante con el Espíritu Santo, desarrollas lo que Pablo llamó la mente de Cristo en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo significa pensar como Jesús piensa, ver las situaciones como Él las ve, responder a los desafíos como Él respondería. Esto no sucede automáticamente, sino a través de la comunión diaria con su Espíritu. El tercer pilar de la victoria mental permanente es usar tu libertad mental para bendecir a otros. Una mente completamente libre no se enfoca solo en sí misma. Se convierte en un instrumento de liberación para otros. Jesús estableció este principio en Mateo, capítulo 10, versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia dad. Jesús estaba hablando a sus discípulos sobre usar los dones que habían recibido para bendecir a otros. El principio aplica perfectamente a la libertad mental. Cuando recibes libertad de gracia, debes compartir esa libertad con otros. Una de las cosas más hermosas que sucede cuando tu mente es libre es que automáticamente empiezas a ver las luchas mentales de otros con compasión en lugar de juicio. Ya no los criticas por sus pensamientos negativos, porque recuerdas cómo era vivir en esa prisión mental. En Gálatas, capítulo 6, versículo 1, Pablo escribió: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando tienes victoria mental, puedes ayudar a restaurar a otros que están luchando con pensamientos destructivos. Pero lo haces con mansedumbre, no con arrogancia, recordando que tú también fuiste rescatado de la misma prisión. El gozo que surge al ayudar a otros en sus batallas mentales es indescriptible. Ver a alguien que estaba atrapado en pensamientos de desesperación empezar a caminar en libertad es una de las experiencias más satisfactorias que puedes tener como cristiano. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 20, el apóstol escribió: Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando ayudas a alguien a salir de patrones mentales destructivos, literalmente estás salvando su alma de muerte espiritual y emocional. Estás participando en la obra redentora de Cristo en la vida de esa persona. Una mente libre se convierte naturalmente en un imán para personas que están luchando mentalmente. Sin que tengas que anunciarlo, otros empezarán a notarse la paz y estabilidad que tienes, y te buscarán para pedirte consejo o simplemente para estar cerca de tu presencia estabilizadora. Esta es una responsabilidad hermosa pero seria. La gente va a confiar en ti con sus luchas más profundas y vulnerables. Necesitas estar preparado para señalarlos hacia Cristo, no hacia ti mismo. Tu papel es ser un canal de su gracia, no la fuente. En 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo explicó este principio. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios te consoló en tus tribulaciones mentales, precisamente para que puedas consolar a otros
que están pasando por luchas similares. Tu testimonio se convierte en una herramienta poderosa de liberación para otros. Pero aquí está algo importante. No puedes dar lo que no tienes. Si aún estás luchando seriamente con tus propios pensamientos negativos, no estás listo para ser consejero primario de otros. Primero necesitas establecer tu propia libertad mental antes de poder ayudar efectivamente a otros. Jesús mismo siguió este principio. Antes de comenzar su ministerio público, pasó tiempo en el desierto, siendo probado y estableciendo su victoria sobre la tentación. Solo después de su propia victoria, estuvo listo para liberar a otros. Una manera práctica de empezar a usar tu libertad mental para bendecir a otros es simplemente compartir tu testimonio cuando sea apropiado. Cuenta cómo Dios te libró de patrones mentales destructivos. Comparte qué versículos bíblicos fueron más útiles en tu proceso de liberación. No necesitas ser un consejero profesional para hacer esto. Simplemente necesitas ser un testimonio vivo del poder liberador de Cristo. Tu historia de transformación puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para tener esperanza. También puedes bendecir a otros simplemente orando por ellos cuando sepas que están luchando mentalmente. En Efesios, capítulo 6, versículo 18, Pablo escribió: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tus oraciones por la libertad mental de otros tienen poder espiritual real. Cuando oras por alguien que está atrapado en pensamientos negativos, estás invitando el poder de Dios para romper las cadenas mentales que los tienen cautivos. La multiplicación del reino sucede naturalmente cuando vives en libertad mental genuina. Una persona libre mentalmente puede impactar a docenas de otras personas durante su vida. Esas personas, a su vez, pueden impactar a docenas más. Es un efecto multiplicador que se extiende por generaciones. En Proverbios, capítulo 27, versículo 17, Salomón escribió: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Cuando interactúas con otros desde un lugar de libertad mental, automáticamente los aguzas o los afilas espiritualmente. Tu estabilidad mental los desafía a buscar la misma libertad. Tu paz los inquieta con hambre de una vida mejor. No tienes que predicar sermones o dar discursos motivacionales. Simplemente tienes que vivir como una persona mentalmente libre, llena de la paz y el gozo de Cristo. Tu vida misma se convierte en un testimonio poderoso de lo que Dios puede hacer en una mente rendida completamente a Él. El propósito final de tu libertad mental no es tu propia comodidad, aunque ciertamente disfrutarás de la paz y el gozo que viene con ella. El propósito final es glorificar a Dios y expandir su reino en la tierra a través de personas que piensan como Él piensa y aman como Él ama. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que citamos al principio de este tópico, dice que fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una mente libre de pensamientos negativos puede anunciar las virtudes de Dios de una manera que una mente atrapada nunca podría. Cuando vives en victoria mental permanente basada en estos tres pilares: identidad en Cristo, comunión con el Espíritu Santo y servicio a otros, te conviertes en una demostración viviente del poder transformador del Evangelio. Tu vida declara que Jesús realmente vino a libertar a los cautivos y a sanar a los quebrantados de corazón. Hemos recorrido un camino completo de transformación mental. Primero descubriste de dónde vienen realmente los pensamientos negativos, la batalla espiritual, tu corazón herido y tu naturaleza caída.
Luego aprendiste a armarte con la palabra de Dios como espada, la meditación como medicina y la renovación mental como proceso. Después dominaste las estrategias prácticas, capturar pensamientos, declarar verdades bíblicas y practicar ayunos mentales. Finalmente, descubriste cómo vivir en victoria permanente a través de tu identidad en Cristo, comunión con el Espíritu Santo y servicio a otros. Hermano, hermana, tu mente no tiene que ser un campo de batalla donde siempre pierdes. Dios te ha dado todo lo que necesitas para vivir en libertad mental completa. La palabra de Dios tiene poder para transformar completamente tus patrones de pensamiento. El Espíritu Santo está contigo para guiarte en cada momento. Y tu identidad en Cristo es más fuerte que cualquier mentira que el enemigo pueda susurrarte. La libertad mental no es un lujo reservado para unos pocos cristianos especiales. Es tu herencia como hijo de Dios. Es tiempo de que reclames lo que Cristo ya compró para ti en la cruz. Si este mensaje tocó tu corazón y te ayudó a entender cómo derrotar los pensamientos negativos, te pido que hagas dos cosas. Primero, suscríbete al canal para recibir más enseñanzas bíblicas que fortalezcan tu fe. Segundo, comparte este video con alguien que sepas que está luchando con pensamientos negativos. Tu simple acción de compartir puede ser el instrumento que Dios use para liberar a otra persona de una prisión mental. Que Dios bendiga tu mente con su paz perfecta.